Bienvenidos a su programa Ciencias Humanas en Venezuela. ¿Cómo está, doctor Diógenes Molina? El día de hoy vamos a trabajar sobre lo que son las historias de vida y nos gustaría que nos hablara un poco a partir de su experiencia como escritor e investigador. Y como docente. La historia de vida tiene mucho que ver con lo que Rafael Pocaterra llamaba la historia de los don nadie. Tú vas a ser un don nadie, tienes que ser alguien. Y las historias oficiales, las historias nacionales, las historias patrióticas se fundamentan en la idea de historias de lo que llaman las grandes personalidades, los héroes. Las historias de vida tienen que ver con las personas. Fueron 5.000 obreros, pero eran importantes porque eran 5.000, no quiénes eran, cómo se llamaban, las historias de su familia, dónde vivían, cómo construyeron sus casas. Mi experiencia en las historias de vida tiene muchos años, desde los años 82, ¿no? Quizás antes, 78, cuando tratábamos de construir historias de comunidades a partir de historias de familias e historias de personas. Yo en esos tiempos trabajaba en un pueblo que se llama Santa Teresa del Tuy. Quiero dedicar esta reflexión a un amigo que me acompañó en esa experiencia, Alfredo Graterol, un colega que estudiamos juntos y desapareció terriblemente en una situación muy terrible. Alfredo, esto es para ti. Las historias de vida parten básicamente de conocer a las personas y saber de las cosas que les fueron importantes. En el caso de esta experiencia, la primera experiencia en los años, comienzo de los 80, eran con un eje transversal que consistía en saber cómo había pasado ese pueblo de una comunidad agropecuaria a convertirse en una comunidad urbana de extensión de la ciudad de Caracas. Y eso lo hicimos entrevistando familias con una pregunta: ¿cómo era Santa Teresa hace 30 años? Y partimos de material, a partir de la historia material, con las fotografías de los álbumes que esas personas conservaban en sus hogares. Y leíamos en las fotografías de esas personas el contexto que la fotografía tenía, porque la fotografía tenía un objetivo, pero tenía un contexto. Artefactos como afiches de las ferias agropecuarias, las fiestas de la primavera, las fiestas de la elección de la reina de carnaval del pueblo, etc. Las historias de vida tienen, pienso yo, fue nuestra experiencia, que tienen que estar construidas sobre un eje transversal. Yo, por ejemplo, hice 2 historias de vida de 2 músicos. Yo quería hacer la historia de los músicos de los Valles del Tuy. Y entonces partía del eje, como eje transversal su experiencia musical. Podemos hacer la experiencia como la construcción de un taller mecánico, la llegada del transporte, la llegada de las peluquerías, de los gimnasios. De manera que cómo se construyen las comunidades a partir de su accionar y cómo ese accionar ayuda a la comunidad en mejorar su calidad de vida. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, entre una historia de vida, una biografía y una autobiografía? Es una pregunta compleja y teórica, ¿no? Yo acudiría a tres autores que se han preocupado, uno por historia de vida, otros por biografías y otro por prosopografía. Voy a empezar por la prosopografía o microhistorias. Un historiador francés importante llamado François Xavier Guerra decía que podíamos construir historia más que por el sistema del materialismo histórico, por la historia personal de cada uno de los protagonistas de un hecho histórico. Él siempre planteaba la idea de la Revolución Francesa. Siempre se ha dicho que fue la clase burguesa, que se opuso a la aristocracia, a la oligarquía aristocrática, etc. Pero él se puso a hacer biografías de cada una de las personas que participaron en eso. Lo mismo sucede con la biografía. Aquí tengo una biografía de Robert Stone, que es la biografía de Francisco de Miranda. Y vea usted la vida de Francisco de Miranda. Esta obra, de los años 12, 1912, ha sido repetida
yo diría que versionada en la mayoría de las biografías que se han hecho de Francisco de Miranda. Pero si usted se pone a observar los pies de página de esa biografía de Miranda, va a ver que todas las fuentes son del propio Miranda. O sea que Miranda se hizo su autobiografía. Y sobre la autobiografía que Miranda se hizo, se han construido casi todas las biografías que se han hecho acerca de Miranda. Y sobre esa pirámide de libros sobre Miranda, que sobrepasan los 25.000, la fuente fundamental es la autobiografía o el cuento que Miranda hizo de sí mismo. Una biografía puede tener varios sistemas discursivos. Uno, el viaje del héroe. Miranda fue aquí, Miranda fue allá, salió de Caracas, fue a Europa, fue a Turquía, fue a Rusia y sigue la biografía o Bolívar. Bolívar salió de Caracas, peleó aquí, peleó allá, fue al sur, fue a Colombia, regresó. Y una segunda biografía es el crecimiento personal de Miranda cuando era pequeño. Una de las grandes biografías que creo que podríamos tomar en cuenta es la biografía de Martín Lutero, porque es una biografía de una persona casi que no se mueve, y es una biografía intelectual, y habla del sistema de cambio y de crecimiento ideológico y de la evolución, o la biografía de los grandes pintores, la época azul, la época de Picasso. De manera que las biografías se estructuran sobre diferentes sistemas discursivos y que se fraccionan sobre distintas propuestas. Mucho más difícil es hacer la biografía de una persona común, porque el eje transversal de la biografía no tiene que ver sobre grandes obras, sino sobre la pequeña obra que es la que de verdad hace la historia de la humanidad. Muchas gracias, doctor Diógenes Molina, por su intervención.